Ya. Eh, Buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la zona horaria donde están. Voy a compartirles mi pantalla para comenzar la clase de hoy. Em, Ustedes, por favor, me gustaría que me dijeran si, ¿cómo se llama? Si la ven, si la pueden ver. Menos no todavía, está cargando. ¿Sí? Ya, vamos a poner acá el... Entonces, ¿lo ven de modo de pantalla completa? ¿Sí? Ya, genial, muy bien, gracias. Em, ya. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo algunas herramientas para el estudio bíblico, ya sea en papel o en línea, y también vimos algunas familias textuales y algunas versiones de la Biblia, y también hablamos un poquito sobre los contextos, ¿cierto? Y vimos el contexto político, y hoy vamos a ir avanzando en los contextos y además vamos a ver cómo aplicamos este aprendizaje bíblico a nuestras vidas, de qué manera lo podemos aplicar. Y vamos a comenzar por el contexto social, ¿ya? Quiero aclararles que esta clase vamos a enfocarnos en los contextos hacia el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento fue escrito bueno, toda la Biblia fue escrita en periodos históricos distintos, pero el Antiguo Testamento tiene periodos históricos bien variados, entonces dependiendo de su periodo es el contexto social, cultural, etcétera. Y por eso nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento para ir avanzando y no hacer esta clase muy extensa, ¿ya? Y bueno, el contexto social en la época de Jesús está marcado por la dominación del Imperio Romano, por el descontento, ¿cierto?, de su población, eh, por esta opresión que ejercía el pueblo romano hacia el pueblo judío. También está marcado por el papel del hombre en la sociedad, y que tenía un papel patriarcal, un papel como no solamente de un sacerdote espiritual de su casa, sino también en la toma importante de decisiones en la familia, la hacía el hombre, y también el papel de la mujer era un papel más secundario, más relativo a la educación y la crianza de sus hijos, al mantener a su familia, ¿cierto?, con el servicio que una mujer puede hacer, de tenerlos bien atendidos y, no sé, su alimentación diaria, etcétera. Eh, Socialmente estaban bien delimitados los roles en cuanto a mujeres y a hombres, y en cuanto a... eso trascendía también en otras áreas que ya lo vamos a ver. Y bueno, acá podemos ver que están los cobradores de impuestos, los publicanos en este contexto social, que eran, cierto, considerados los traidores de su patria, porque trabajaban para el enemigo, cierto, entonces eran muy mal vistos. Eran aquellos ricos, porque también en ese tiempo existían, igual que hoy en día, las clases sociales, y ellos eran aquellos que se enriquecían, pero estafando y de una manera malintencionada, al llenarse los bolsillos cobrando más impuestos de lo que debían, ¿cierto? Y eran obviamente odiados por la sociedad en ese entonces, por el pueblo, eran mal mirados y eran también muy discriminados por lo mismo. Y en la sociedad judía habían, sus áreas eran la pesca, también la alfarería, también ellos se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. En general, esas eran las áreas donde la sociedad, ahí el medio en que se desenvolvían, ¿cierto?, los judíos, se desempeñaban o desarrollaban.
para, ¿cierto?, su cotidianidad, para mantención de sus familias, etc. Y también, ¿cierto?, existía un contexto religioso, ¿ya? Y existían estos tres grupos fuertes en ese tiempo, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios, ¿ya? Los fariseos era un grupo que pertenecía a la clase media, clase social media, eran de gran influencia dentro de su contexto religioso, ejercían mucha influencia. Ellos creían en la providencia o en el destino, también creían en la resurrección de los muertos y también creían en una tradición oral. Sabemos que antiguamente estaba, ¿cierto?, la Torá, que es el Pentateuco, pero ellos también decían que además de las leyes dadas a Moisés, ¿cierto?, estas leyes escritas, también existían otras leyes a las cuales ellos se encargaban de transmitirla de manera oral eh, a la población y ejercían esta tradición oral. A grandes rasgos, bueno, los fariseos eran religiosos de la época y eran considerados por la población como autoridades y tenían estas características a grandes rasgos. Y los saduceos, ellos pertenecían a la élite, a la clase acomodada, a la clase rica de esta sociedad, ¿cierto? Y en el aspecto religioso ellos se contraponen a lo que dicen los fariseos. Ellos no creen en la resurrección de los muertos y tampoco creen en los ángeles, en los demonios. Ellos no creían en eso y además ellos tampoco desarrollaban la tradición oral, sino que eran muy, pero muy apegados, eran estrictos en la transmisión de la ley de Moisés. Y los esenios también tenían una particularidad, los saduceos, perdón, los saduceos, ellos eran parte del Sanedrín, de este grupo, ¿cierto?, que juzgaba y quizás por su condición también social, adinerada, de ser parte de la élite, tenían este privilegio de ser parte del Sanedrín y tener intervención en jurídica cuando alguien era acusado, ¿ya? Y también existía este grupo, los esenios, que eran los disidentes, eran aquellos que, los enemigos de los saduceos y de los fariseos, se autodenominaban como los escogidos, los que realmente iban a ser salvos después del final de los tiempos, ¿cierto? Ellos vivían en partes desérticas de la provincia de Galilea y de Judea, ¿ya? Se calcula, algunos historiadores dicen que había más o menos como 4.000 esenios esparcidos en estas provincias, y ellos practicaban lo que fue enseñado en algún momento por Pitágoras a los griegos, que es esta eh, pureza, no solamente espiritual, sino que esta autocuidado de su cuerpo, de esta autodisciplina que los llevaba a abstenerse de muchas cosas. También ellos eran copistas, copiaban los escritos que en ese momento existían, como algunos escritos de los profetas y también la ley. Y se diferenciaban mucho de los saduceos y de los fariseos, ya que se consideraban como una clase especial, como un grupo especial, porque consideraban sin duda que eran los escogidos o los elegidos, los verdaderos hijos de Dios. Y también tenemos el contexto geográfico. Y yo no sé, quería preguntarte si ¿te has cuestionado por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? ¿Por qué Dios lo escogió? Y la verdad es que hay muchas razones, pero
en el contexto geográfico podemos encontrar una respuesta. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque a veces no dimensionamos cuán importantes son los contextos, y en este contexto geográfico sí podemos encontrar una respuesta a, a lo importante que fue este pueblo, el pueblo de Israel, eh, para la expansión del evangelio y del evangelismo mundial, porque esta zona de Canaán, donde estaba, cierto, Israel, era una zona que deseaban dominar los imperios porque conectaba con regiones súper importantes como Egipto, eh, Asia Menor, Arabia y lo que hoy conocemos como Europa. Entonces, que el Evangelio de Jesús haya nacido en esta zona fue crucial para la expansión de este Evangelio a otras naciones. Entonces, podemos decir entre una de las razones por el cual Dios fijó sus ojos en este pequeño pueblo es porque era estratégicamente crucial para la expansión de su Evangelio. Y hay muchas otras razones, ¿cierto? Pero vaya que el contexto geográfico es relevante e importante al momento de estudiar la Biblia y al momento de entender su significado y de entender la razón por la cual el autor escribió lo que escribió a sus destinatarios originales. Y yo aquí les tengo un ejemplo sobre el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, sino que es un lago, que aquí con el cursor se lo estoy mostrando en el mapa, ¿cierto? Que está en la provincia de Galilea, ¿cierto? Y que eh, lo vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, porque en esta área ocurrieron muchos milagros que Jesús hizo, muchas intervenciones, y en particular en este lago ocurrieron situaciones muy especiales, como cuando Jesús calmó la tormenta o como cuando Jesús camina sobre el agua, ¿cierto? Pero, ¿por qué podemos llamar a este lago mar? Y yo les quería mostrar acá algunas características que lo hacen especial. Su gran superficie, ¿cierto? Tiene una superficie aproximada de 164 a 166 kilómetros cuadrados. Esta es una aproximación. Algunos libros de geografía hablan de un poco más, pero es más o menos un aproximado para que tengan más o menos, se hagan una idea de la dimensión, de la gran dimensión que cubre este lago. Y también su cuenca hidrográfica abarca regiones como Israel, Siria, Líbano, o sea, eh, es muy extenso y abarca estas tres regiones. Y también esta provincia de Galilea está rodeada por muchas colinas. Y acá en este recuadro, en esta foto que les puse, se alcanzan a ver allá al fondo, ¿cierto? Sus colinas. Y está mayormente rodeada por colinas este lago. Y también algo que lo hace muy particular y muy especial es que tiene 212 metros bajo el nivel del mar. Esta característica define a este lago como único en el mundo. No hay otro lago, no hay otras características similares en ninguna parte del mundo que se le pueda atribuir a otro lago, a otra cuenca hidrográfica como este lago de Galilea, ¿cierto? Y vemos que estas características que yo les muestro hacen que se presenten un fenómeno natural marcado por la geografía de este lago, que hace que los vientos al chocar con estos pequeños montes, ¿cierto? Con estas elevaciones que tiene este lago, ¿cierto? Se devuelva y choque y hace que se produzca un fenómeno natural muy extraño, porque se produce el mismo fenómeno que se puede producir en el mar, que es este oleaje, ¿cierto? Muy, muy fuerte, y que produjo estas tormentas que aparecen en la Biblia, a las cuales Jesús de una manera milagrosa
calmó y en medio de esta tormenta también vemos cómo Jesús caminó sobre las aguas y qué importante es la geografía al entender la Biblia, porque podemos decir, ¿por qué le llaman Mar de Galilea si no es? Y en la Biblia aparece mencionado también como Mar de Galilea. ¿Y por qué? ¿Cómo en un lago pueden haber olas? Bueno, esta es la razón por la cual hay. Entonces, cuando vamos al contexto geográfico, también le podemos dar un sentido más profundo a lo que estamos leyendo y todo el pasaje que estamos, al cual nos estamos enfrentando tiene un sentido también para nosotros. Entonces, el contexto geográfico, el contexto social que acabamos de ver, ¿cierto? El contexto religioso tiene importancia relevante al momento de estudiar la Biblia y al momento de enfrentarnos a la palabra y de poder atraer también una enseñanza y entender por qué se dijo lo que se dijo en el momento en que se dijo. Y avanzamos en el contexto cultural. Y bueno, el contexto cultural está marcado por sus creencias, está marcado por la ley, por el Torá, está marcado por aquellos preceptos que ellos guardaban, como la circuncisión, está guardado, está íntimamente ligado a sus fiestas y a sus celebraciones. Así como, no sé, en Estados Unidos se celebra el 4 de julio la independencia, en mi país también hay una fecha para eso. Los judíos tenían muchas celebraciones que estaban íntimamente ligados con su pasado y con su salida, ¿cierto? Desde la esclavitud, desde Egipto, ¿cierto? Por el desierto y todas estas celebraciones que ellos guardaban también y practicaban y seguían con mucho, mucho entusiasmo y también al pie de la letra como fue establecido por Dios. Y también uno de los temas culturales por la época en que fue escrito es el lavamiento de pies, porque habían largas caminatas, solo la clase acomodada podía optar a un burro, en la clase mucho más rica, ¿cierto? A un caballo o a un camello, pero por lo general, siempre que llegabas a una casa o después de un trayecto, el lavado de pies era algo que se hacía muy común y muy frecuente porque era algo cotidiano, por decirlo así. Y no sé, quiero hacerte una pregunta, si es que tú puedes abrir tu micrófono porque allí puse sus viviendas. Yo no sé si alguno de ustedes sabe por qué los judíos tienen sus casas con los techos planos. ¿Hay alguien que lo sabe que pueda abrir su micrófono y contarme qué es qué es lo que piensas o por qué crees que tenían los techos planos? Profesora, Sí, hola Marjorie, dime. hola, profe. No sé en el pueblo de Israel, pero en Puerto Rico los usan planos por una razón y es por el clima. Como ¿Ya? ahí azotan mucho los huracanes y todo eso, entonces todo tiene hace su sentido, ¿verdad? No sé específicamente por qué en Israel, pero me llama la atención que si usted va a Puerto Rico son así los techos también planos. Ya, bien, Mayori, gracias. ¿Hay alguien más que quiera opinar? ¿Qué piensa por qué los techos planos? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Roger. Yo Bienvenido. tengo en una corazonada. No puedo decir que lo haya estudiado o lo haya visto, pero me parece que podría ser porque ellos secaban el trigo o algunas de sus cosechas allí arriba o lo ponían a tostar un poco, los cereales sobre todo, y pues luego podían pasarlo pues a las otras partes que dan pie a la forma en que ellos procesaban sus cultivos. Genial, gracias Roger. Bien, esa es la razón correcta, la verdad que no solamente secaban sus semillas y sus frutos, sino que recuerdan que les mencionaba que ellos también eran pescadores y también secaban sus peces, hacían sus pescados ahí eh, secados para guardarlos, ¿cierto? En épocas de escasez y para tenerlos también en invierno donde pescar se hacía mucho más difícil
por, por el clima, ¿cierto? Y también algunos días que la mar amanecía o estaba un poco más hostil y no podían salir a pescar por las condiciones o simplemente porque salían a pescar como muchas veces les pasó a muchos pescadores y lo vemos en la Biblia también a Pedro, ¿cierto? Y no pescaban nada, tenían allí su provisión guardada porque los alimentos secados, obviamente que deshidratados duran mucho más tiempo, se salaban, ¿cierto? Los pescados se salaban y después se conservaban y de ahí que también podemos abstraer una enseñanza bíblica tan bonita que nos enseñó Jesús, que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? Porque no solamente le damos sazón, sino que también mantenemos, somos como esto que hace que las cosas perduran y se sostengan en el tiempo. Y bueno, ellos tenían esta costumbre y una de las razones por las cuales, cierto, ellos tenían estos techos planos es porque sí, sin duda era parte de su contexto cultural el poder secar los alimentos y también así hacerlos más perduraderos en el tiempo y poder tener un mejor pasar. Eh, bien, gracias Marjorie, gracias Roger por su aporte. Y aquí yo les dejo, no los vamos a analizar en profundidad porque es bien largo, pero les dejo una tabla para que después la tengan sobre las fiestas que celebraban los judíos, ¿ya? Y las fechas en que se celebraban y qué celebraban, ¿ya? La verdad es que esto en el contexto judío para ellos es muy, muy importante. Sus celebraciones hablan mucho de su cultura, de por qué lo hacían y también dentro de la Biblia vemos que están estas fiestas allí presentes en los escritos bíblicos. Entonces, familiarizarte con esto también te va a hacer comprender esta cultura de una manera más cercana, hacerlo más cercana a ti. Así que te lo voy a dejar ahí para que puedas tú después estudiarlo. Si no te has familiarizado con este tema, te invito a hacerlo porque sin duda encontramos muchos pasajes bíblicos donde se mencionan estas fiestas y qué bonito poder saber qué estaban celebrando y por qué lo hacían. Bien. Y vamos a hablar de estos contextos ciertos históricos y culturales para la interpretación de los textos bíblicos, ¿ya? ¿Y por qué son importantes? Porque el contexto es la llave que abre el significado del texto y da el potencial de tener una aplicación personal y abstraer la enseñanza. También el contexto es el amplio mundo en que el texto fue escrito. Así podremos tener suficiente evidencia para tener una buena interpretación. La verdad es que tu contexto al momento de estudiar la Biblia es más importante de lo que te imaginas o de lo que puedes pensar, porque tu contexto condiciona tu forma de poder enfrentar el estudio bíblico, porque la mayoría de las veces nos enfrentamos al estudio bíblico bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestro propio contexto. No sé si Héctor podría silenciar su micrófono, por favor. Héctor, que estás ahí con el micrófono abierto, si eres tan amable. Bien, entonces vemos cómo estos contextos, ¿cierto? Los contextos históricos y culturales nos predisponen a enfrentar el estudio bíblico con nuestros propios presupuestos y a veces llevamos nuestra propia cultura al estudio bíblico sin darnos cuenta de que debemos estudiar la Biblia y mirarla imparcialmente, enfrentarla de una manera imparcial para poder entender en qué contexto histórico y cultural fue escrito, para poder abstraer esta enseñanza y también hacer una buena exegesis del estudio bíblico, hacer una excelente, una buena interpretación, un buen ejercicio hermenéutico, porque sin duda es la llave que abre el significado del texto y también haciendo este ejercicio hermenéutico de considerar, ¿cierto?, los contextos
y culturales, históricos, también podemos enfrentarnos a la Biblia con una disposición distinta. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que identificar y dejar de lado nuestros propios prejuicios históricos y culturales y nuestra mentalidad del siglo XXI. Es como lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Muchas veces somos prejuiciosos hasta en el estudio bíblico porque no entendemos la cultura, no entendemos cómo este pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos con sus propias prácticas y cómo también el Imperio Romano influenció, ¿cierto? Un pueblo tan politeísta, tan pagano, también influenció de cierta manera al pueblo de Israel y cómo este contexto cultural histórico marcó la vida de las personas que escribieron la Biblia. Sin duda las marcó de muchas maneras y podemos, ¿cierto?, estudiar la Biblia de una manera que no pongamos nuestros propios prejuicios, ¿cierto?, culturales al momento de estudiarla. También nos podemos transportar al mundo del escritor, sus destinatarios, mientras más entendamos lo que él quiso decir, lo que el autor quiso decir, mayor va a ser nuestra comprensión del texto. Mientras más entendamos por qué el autor escribió lo que escribió, más comprensible se va a hacer el texto, más cercano se va a hacer el texto hacia la persona que en este caso está estudiando la Biblia. Y también esta comprensión nos ayuda a distinguir entre esas verdades eternas y lo que Dios nos quiere enseñar y lo que es simplemente cultural. Yo no sé si te has dado cuenta que hay muchas malinterpretaciones de la Biblia a causa de esto, porque tomamos una enseñanza que fue específica para un tiempo específico, bajo una cultura específica, y tratamos de acomodarla, de torcerla a nuestra propia cultura, a nuestra propia identidad, y eso es imposible de hacer. Es imposible de hacer. Quiero saber si me están escuchando aún. Sí, señor. Sí, Correcto. Ya. Sin Es problema. que me salí porque como no lo sentía, pensé que quizás no me estaban escuchando, pero vamos a ir avanzando. Bien, estamos acá, ¿cierto? Muy bien. Vamos a participar, profesora. Ya, bien. Vamos a ver ahora la importancia de aplicar, hacer práctica estos textos bíblicos a nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que es importante al momento de aplicar, de hacer estos textos bíblicos parte de tu vida, es el compromiso que genera la palabra de Dios al momento de estudiarla, porque te hace responsable de una verdad bíblica, ¿cierto?, a la cual tú te enfrentas y tú tienes dos opciones: hacer como que no, a pasar por alto esa enseñanza y hacer como que no te enfrentaste a ella, o asumir este compromiso de vivirla y practicarla. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y queremos hacer práctico, ¿cierto?, sus enseñanzas, esto genera en el estudiante, en aquella persona que quiere vivir esta palabra, un compromiso con ella. Te enlaza, te conecta a esta verdad bíblica, a esta verdad espiritual, para poder vivirla y aplicarla en tu vida. También, ¿cierto? Es sin duda
sin duda la mejor inversión de tu tiempo, porque para estudiar la Biblia necesitamos disponernos, necesitamos ser intencionales, necesitamos apartar tiempo para ello, pero vaya que es el mejor tiempo invertido de tu vida. Somos mayordomos de todo lo que tenemos, de nuestro tiempo, que es sin duda el mayor tesoro porque es invaluable. El tiempo quizás sea, no se puede cuantificar porque no vuelve, entonces es lo más valioso que podemos tener, y vaya que como mayordomo, ¿cierto?, de lo que tenemos, al momento de poder aplicar esta verdad bíblica a nuestras vidas, estamos invirtiendo este tiempo en una verdad eterna que puede cambiar nuestra historia, que puede cambiar nuestro futuro y que sin duda cambia todo nuestro mundo, nuestro entorno, incluso puede afectar a las personas que nos rodean, a nuestro entorno. Y también genera un hábito. Y qué precioso es esto cuando podemos tener este hábito, ¿cierto? Se hace un hábito el hecho eh, de vivir esta verdad bíblica que Dios nos ministra, nos enseña a través de su palabra, y que podamos hacer de esto un hábito, algo que cotidianamente practicamos a diario y que no es algo impuesto, sino que es algo que nació en nosotros desde este estudio bíblico, ¿cierto? Y que podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo podemos aplicar los principios presentes en el texto bíblico a nuestro contexto actual sin perder su esencia o mensaje original? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar estos principios sin que pierdan ese contexto, esa esencia para el cual fueron escritos, ¿ya? Y aquí hay algunos tips, ¿cierto? Podemos leer y podemos estudiar la Biblia. A eso te estamos motivando hoy a través de esta clase, ¿cierto? A poder leer y estudiar, a ser doctos, a no solamente a leerla y pasar, sino que a aplicar estos métodos de estudios que hemos estado aprendiendo, y también a ser intencionales al momento de enfrentarnos a la palabra de Dios. Aquí te dejé algunas citas bíblicas que puedes ver y que puedes también, que apoyan estos consejos, ¿cierto?, que te estoy dando. Y también podemos meditar en la palabra de Dios. Qué bonito es cuando no solamente nos enfrentamos a la palabra de Dios para leerla y estudiarla, sino que la llevamos en nuestro corazón, la atesoramos y podemos meditar. Y a través de esta meditación, a través de pensar qué quiso decirme Dios con esto, podemos, que es lo tercero, accionar, ¿cierto? Poner en acción esta verdad bíblica, hacer la vida en nosotros para poder cambiar aquello que Dios quiera en tu vida cambiar, y para darle un sentido también a tu fe. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos relacionar el texto bíblico con nuestras experiencias personales y las situaciones que enfrentamos en la actualidad? Y ¿saben qué? Para poder relacionar el texto bíblico con nuestra experiencia, es importantísimo lo que hoy estamos hablando sobre los contextos. ¿Por qué razón? Porque cuando los conocemos y los estudiamos, se nos abre un entendimiento que puede ser también una revelación. Y yo te quiero compartir algo que para mí lo fue, estudiando historia hebrea, ¿cierto? Yo siempre me preguntaba en aquel milagro que Jesús hizo hacia el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, ¿cierto? Cuando él escupa al suelo, hace lodo con ese escupo y lo unta en los ojos de aquel ciego. Yo siempre me preguntaba por qué tuvo que escupir al suelo, por qué hizo ese lodo,
¿Por qué ese escupo? Si Él es todopoderoso, pudo haber sanado a este ciego solo con su palabra, pudo haberlo hecho con un toque en sus ojos, pero sin embargo escupió. Y estudiando esta cultura, ¿cierto?, de este pueblo de Israel, aprendí que era normal o considerado no impropio el que un judío escupiera a alguien que mendigaba o a alguien enfermo, porque existía esta idea de que si la persona estaba en esta situación de discapacidad, cualquiera que fuera, era producto de que él había pecado, algo malo tiene que haber hecho, o también pudo haber pecado alguno de sus antepasados. Entonces, como existía este concepto de que te lo mereces, por eso estás en esta situación, era común ver que los judíos escupían a estas personas que mendigaban. Y vemos a este ciego, ¿cierto?, de nacimiento, que tenía una familia, porque en el relato bíblico vemos después de este gran milagro que Jesús hizo, como de manera como tratando de averiguar qué pasó acá, ¿cierto? Los religiosos de la época llaman a sus papás para preguntarle, bueno, ¿y él era ciego de nacimiento? No, nos engañó todo este tiempo. Entonces vemos que sí tenía familia, pero sin embargo mendigaba, tenía que para subsistir pedir limosna y vemos que era común escupir a este tipo de personas. Entonces, cuando yo entendí esto, se reveló algo a mi vida que lo pude aplicar, porque me imagino a este ciego allí escuchando un escupo más en su vida. Tiene que haber pensado, wow, otro más, diciéndome o mostrándome a través de este escupo que me lo merezco, que algo malo tengo que haber hecho, que algún pecado tienen que haber cometido mis padres para yo estar en esta condición. Pero este escupo, su vergüenza, fue convertida en un milagro que cambió su vida. Hubo un antes y un después en la vida de este hombre. Imagínense lo que es ver la luz del sol, ver el cielo después de una vida de oscuridad. Y cuando yo me enfrento a esta palabra, con este entendimiento de esta cultura judía, puedo entender por qué Jesús hizo lo que hizo en ese momento. Él tomó la vergüenza de este ciego para demostrarle que Él transforma todas las cosas, que Él hace todo nuevo, todo nuevo en nuestras vidas. ¿Y saben qué? En algún momento yo me sentí como este ciego, que Jesús tomó mi vergüenza para transformarla en amor y en un cambio radical en mi vida. Entonces, cuando profundizamos en la palabra de Dios, cuando la estudiamos conscientemente, cuando analizamos estos contextos que son culturales, podemos entender, ¿cierto?, que la palabra se hace vida a nosotros de una manera distinta. Todo puede cobrar otro sentido, podemos entender algo que antes no entendíamos y es muy importante al momento de poder hacer la vida y aplicarla a nuestra cotidianidad. Y aquí un salmo maravilloso que David expresó, decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Ciertamente lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando Dios se revela a nuestras vidas de esta manera, transformando nuestra vergüenza en dignidad, transformando nuestro pecado en salvación, en perdón, es cuando nos damos cuenta de que cómo no corresponder a este amor de Dios, a este amor tan profundo, siendo hijos agradecidos y viviendo sus enseñanzas y viviendo la vida abundante que Él pensó para nosotros. Y también hay otra pregunta que surge dentro de la aplicación de la Biblia a nuestras vidas, es cómo podemos utilizar el ejemplo de las personas mencionadas en el texto bíblico para entender sus aciertos y desafíos y aplicarlos a nuestras vidas, a nuestra vida diaria. Y la verdad es que esta pregunta es muy importante porque yo no sé si tú te has sentido incómodo o confrontado alguna vez a la Biblia.
No sé si te has sentido alguna vez al leerla redarguido, o si, como lo mencionamos al principio de estas clases, que la Biblia es como un espejo para el hombre porque podemos identificarnos con sus personajes y sus historias. Y es impresionante cuando profundizamos en ella y entendemos cosas que nos acercan estas historias bíblicas en su cultura, en su contexto social, en su contexto religioso, podemos hacer la vida en nosotros. Cuando yo veo a Asaf, un levita, en el Salmo 73, quien servía en el templo, y lo veo desviando su mirada de Dios y mirando a esta gente altanera que no apreciaba a Dios, no agradaba a Dios, pero sin embargo los veía siendo bendecidos y prosperados. Asaf comienza a mirarse a sí mismo y a decir, wow, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas que le pasan a ellos? Si ellos están lejos de Dios, están indiferentes a Dios, y yo que he guardado mi vida para Dios, que he santificado mi vida para Dios, no me pasan las cosas que le pasan a ellos, los veo en bendición y yo sigo donde mismo. Y Asaf hace una declaración muy fuerte diciendo de que en vano, él sintió que en vano había santificado su vida, había guardado su vida para Dios. Y fue tan profunda la crisis que vivió este levita que dice que se convirtió como en un animal porque perdió su entendimiento, no entendía, fue un dolor demasiado profundo en él porque estaba viviendo según él lo que era una injusticia, la prosperidad de los malos y cómo alguien como él que guardaba su vida para Dios, que dedicaba su vida a Dios, no era prosperado. Yo no sé si alguna vez tú has sentido esto, si esta historia te hace sentido, pero cuando leemos este pasaje y estudiamos lo que era el tabernáculo, cuando entendemos lo que era la función de un levita, que no solamente se dedicaba a ser músico, sino que dentro del templo tenía muchas otras funciones, como de sacrificios, de orden, de mantención del culto, etcétera. Y Asaf hace la declaración, una declaración como esta, porque Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos, de esta gente, ¿cierto? Que era prosperada, pero que no quería, no se involucraba con Dios y no amaba a Dios. Y cuando tú lees esta declaración y entiendes lo que es el tabernáculo y lo que es la función de un levita, te preguntas, pero ¿cómo hace una declaración así Asaf si ellos era cotidiano para ellos estar en el tabernáculo de reunión, era algo normal? Como él dice, hasta que entrando en el tabernáculo comprendí el fin de estas personas, y te das cuenta al entender este contexto que Asaf no está hablando de un lugar físico, sino que está hablando que él estuvo en la presencia de su Dios para derramar su corazón ante él. Y en el versículo 28, Asaf hace una declaración maravillosa que dice, ciertamente para mí acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Ya había pasado el caos, ya había pasado su tormenta. Asaf había entendido que todo lo que miraban sus ojos era pasajero. Allí en ese lugar, en presencia de Dios, en comunión con Dios, al derramar su corazón, entendió que debía colocar su mirada en lo eterno. Y él señala, hoy yo decido colocar mi esperanza en Dios para contar sus obras. Y claro, cuando ponemos nuestra esperanza en nuestras propias capacidades, en nuestra intelectualidad, en nuestros conocimientos, ¿cierto? Vamos a hablar de qué, de nuestros logros, de nosotros, de nuestros premios, pero cuando colocamos esa esperanza en Dios, podemos contar historias de lo que Él significa para nosotros y de lo que Él es en nuestras vidas. Entonces es maravilloso poder entender los contextos para poder darle una buena aplicación de esa palabra a nuestras vidas. Y el Salmo 73 nos da una enseñanza bien profunda
en nuestro corazón, y también podemos identificarnos con este hombre al ver la injusticia. Yo igual veo, hay tantas historias bíblicas, también veo a un Jonás y me río cuando veo a un Jonás muy enojado, incluso maldiciendo su propia existencia, porque ve a un Dios que según su criterio debería estar juzgando y destruyendo a un pueblo muy pagano, pero ve un Dios misericordioso y perdonador. Y no sé cuántas veces tú has sentido desazón o has sentido, no sé, una sensación no muy agradable cuando ves a alguien que según tu juicio no debería ser bendecido ni prosperado, pero está siendo ante tus ojos bendecido y ante tus ojos prosperado, y viene esta sensación como de, ay, ¿por qué a mi Dios no me bendice o por qué a mí no me pasan estas cosas? Pero cuando entendemos la cultura de los ninivitas, cuando entendemos sus prácticas paganas, cómo ellos a aquellos que eran sus prisioneros, ¿cierto? Literalmente sacaban su piel de su cuerpo de manera completa estando ellos vivos, y esperaban que del sufrimiento que ocasionaba esta tortura le diera un paro cardíaco o por alguna infección murieran. Vemos también muchas prácticas muy paganas y muy crueles. Entendemos un poco a Jonás, a este enojo, ¿cierto? Esta ofuscación que tenía al ver cómo Dios es un Dios que no estaba dando según su criterio el merecido castigo. Pero también esto nos contextualiza, ¿cierto?, a la época, pero también podemos entender y extraer esta verdad fundamental de la esencia de Dios, todo amor perdonador, que ama su creación y que da una oportunidad para que este pueblo se arrepienta. Entonces, sin duda, podemos utilizar el ejemplo de los personajes bíblicos, de sus aciertos, desafíos, incluso de sus fracasos, para aprender y aplicarlos a nuestra vida diaria. Pero es importante y trascendental para poder hacerlo de una manera asertiva, de una manera espiritual, que cause conmoción a nuestra vida. Es importantísimo introducirnos, profundizar en los contextos, porque así podremos entender estas enseñanzas, podemos abstraer estas enseñanzas a nuestra vida personal. No sé si alguno de ustedes quiere comentar o responder esta pregunta que está aquí en pantalla. ¿Alguien quiere acotar algo antes de avanzar? Profesora, Sí. la clase ha estado hermosa y de verdad que genera en nosotros, incluso algunos hemos estado levantando la mano, pero entendemos que está tan buena la clase y volvemos a bajarla, pero en esta parte particularmente yo quiero compartir una experiencia personal. Es muy importante y aprendo mucho del perfil de los hombres de la Biblia, de los héroes de la fe. Y entonces lo aplico también en mi familia. Y mi hijo menor, que está por ser instaurado después de un proceso pastoral como pastor de la iglesia, si usted le pregunta cómo lo llama la mamá, él le dice: a veces me llama Josías, a veces me llama Josafat, a veces me llama David, a veces me llama Josué, porque tomo el tiempo al estudiar estos personajes para hablar con él y hablarle de rasgos y enseñarle a través de la escritura el perfil de un sacerdote, el perfil de un hombre de Dios, y que puede ser muy diferente. Yo hablo con él y le digo: usted es tan diferente al pastorado de su papá, el perfil suyo es tan diferente, pero hay muchos ejemplos en la Biblia de esos grandes hombres y mujeres que Dios llamó, que con sus propios rasgos característicos de su personalidad son hombres y mujeres elegidos para el sacerdocio. Entonces,
yo aplico muchísimo la enseñanza de estudiar el perfil de hombres de la Biblia y transmitírselos a mis hijos que le sirven al Señor. Qué lindo, Mayori. De hecho, mientras tú hablabas, en la cultura judía los nombres tienen mucho que ver con la personalidad de quien recibe ese nombre. Y vemos también en el Antiguo Testamento cómo Jehová Dios, ¿cierto?, cambió los nombres de algunas personas porque también cambió sus vidas. Y cómo también en el Nuevo Testamento ocurre algo similar con algunos discípulos de Jesús. Y qué importante, ¿cierto?, es estas experiencias, o como tú lo dices, que en la vida de tu hijo, qué bonito. Gracias por acercarnos a tu historia y por compartirnos esto tan importante y poder ver cómo podemos tomar, abstraer esto y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Mayori, por compartirlo. Yo no sé si hay alguien más ahora que hay algunos que ya, como decía Mayori, levantaron la mano, que puedan abrir su micrófono y que puedan también compartirnos lo que piensan sobre esta forma, esta manera, ¿cierto?, de poder aplicar esta palabra que se pueda hacer vida a nosotros. ¿Hay alguien más? Gracias, profesora. Yo me voy a atrever a decir alguna cosa también otra vez. En Muy lo, bien. en lo personal, a mí siempre me ha gustado mucho perfilar o los rasgos distintivos de la personalidad que se expresan en las escrituras, porque no solamente nos ayudan a tomar para nuestra propia cantera aspectos relevantes de la personalidad y de ellos, sino que también incluso a veces trae esperanza y aliento de sus desaciertos o de las cosas que no hicieron adecuadamente. Y aún así Dios los usó. Y aún así a través de vasijas rotas el Señor hizo algo, ¿verdad? Entonces, eso trae a mí un fortísimo consuelo y me hace ver que a pesar de mí, a veces al Señor le place fluir y hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas son particularmente destacables. Yo las busco, para mí son como perlas y las guardo y las atesoro en mi corazón cuando puedo ir al estudio bíblico y puedo retratar algún rasgo distintivo de ellos que me hace a mí sentirme identificado. Qué bonito. Gracias. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en este maravilloso y gran tesoro que fue puesto en vasijas de barro. Y qué importante es esto, porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Y pienso que como seres humanos nuestra naturaleza siempre tiende al ego y siempre tiende al orgullo, y qué importante es este inmenso tesoro colocado, este precioso tesoro colocado en vasijas de barro, para que la gloria siempre sea del autor. Eh, y, y qué importante lo que tú dices de tomar estos referentes y pensar, bueno, soy imperfecto, pero a través de Jesús todo lo puedo. Y qué importante lo que tú mencionas. Gracias por compartirnos eso. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono y compartirnos algo de este tema sobre la aplicación a nuestras vidas diarias, utilizando, ¿cierto?, estos modelos, estas personas, estos fracasos y estos aciertos, estos personajes bíblicos, historias bíblicas, las cuales podemos estudiar. ¿Alguien más? Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bueno, referente a esto, yo pienso que en su palabra el Señor nos da referentes de cómo quiere que sea su pueblo, cómo quiere que se comporten las personas que hemos sido llamadas a servirle, a adorarle, a este nuevo pueblo agregado. Y yo pienso que Él nos da estos referentes, estos ejemplos, porque muchos de nosotros a veces nos sentimos impotentes, nos sentimos menos o nos sentimos relegados, o todavía estamos con esa carga del pasado y nos estamos cuestionando todavía que no somos dignos, ¿verdad? De haber recibido esta salvación tan preciosa, y aún todavía nos cuestionamos y nos damos cuenta a través de su palabra, a través de estos ejemplos de vida en la palabra de Dios, en la Biblia, que
Ninguno de estos seres que son extraordinarios, que por su comportamiento, por su entrega, por su dedicación, por todo lo que tuvieron que vivir y perseveraron en el Señor, en el servicio a Dios. El extraordinario está en eso, en su perseverancia, en su fidelidad a Dios, aún a veces habiendo caído, aún a veces habiendo cometido errores, aún habiendo sentido debilidades. Son seres humanos como tú y como yo, como cada uno de nosotros. Y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Lo que tenemos en común, esas personas del pasado, esos héroes, como decimos muchos de nosotros, héroes, lo que tenemos en común es Cristo, es a Dios. O sea que así como pudieron ellos, nosotros también podemos. ¿Ya? Entonces, yo pienso que estos son referentes para que nosotros nos animemos a proseguir en esta labor de enseñar, de aprender, de divulgar la palabra de nuestro Señor. Gracias, sí, sin duda, muy bien dicho. Son referentes para nuestras vidas y también nos animan a mirar, a poner nuestra mirada no en nosotros mismos, no en nuestras propias capacidades, no en nuestros propios conocimientos o virtudes, porque hay algunas personas que son muy virtuosas, no solamente al momento de comunicar, sino que en su intelecto o en su sabiduría, sino que también podemos poner nuestra mirada en Jesús y que al final, yo siempre he dicho, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, obedecemos su palabra, pero ¿quién convence? ¿Quién restaura? ¿Quién transforma? Es Él. Entonces, qué bonito ver estos referentes como dice mi hermana, ¿cierto? Tan bien dicho, y animarnos, atrevernos a creer, a aplicar, porque cuando Dios dice que mayores cosas haríamos en su nombre y cuando Dios nos anima a ir y a ser discípulos, qué hermoso es obedecer y creer y actuar, activar, poner en acción nuestra fe, aplicar esa palabra a nosotros, sabiendo de que vemos en la Biblia muchas, cientos de historias de personas que Dios escogió, pero que Dios también capacitó y que no fue tampoco por sus méritos propios, sino que fue Él actuando a través de ellos por amor de su nombre y también por amor a su pueblo. Así que no me cabe duda que muchas veces Dios nos usa por amor a las personas que nos están escuchando. No sé si alguien más quiera agregar algo, acotar algo a esta pregunta. No, ya, vamos entonces a continuar. Hay algo que quiero antes de avanzar señalarle, y es que, Perdón, profe, creo que sí, María sí, tiene la mano levantada. sí, diga, María tiene la mano levantada. ya, abre nomás tu micrófono, te escuchamos. A lo mejor tienes algún Sí, problema. Ahí sí te estamos escuchando. yo Te tenía, escuchamos. ya. Buenas tardes a todos. Gracias, Manu. Gracias, profe. Yo solo quería contar como testimonio que la vida de Jesús para mí ha sido súper relevante porque a través del tiempo, en las diversas pruebas que he tenido que pasar en los últimos años, eh, cuando estoy en medio de la dificultad, siempre el Señor me ha mostrado a través de su vida que Él pasó por lo mismo. Y la verdad es que y, ahí a mí me ha hecho mucho sentido cuando uno dice en realidad no hay nada que Él no haya vivido, porque es así. No hay nada que nosotros podamos vivir que Él no haya sentido. Y la verdad que ha sido, yo pienso, la forma en que mismo Señor ha ido acompañándome en estas dificultades que he tenido que sopesar en distintas circunstancias. Y ese es como mi ejemplo bíblico que he guardado su palabra y en el momento
clave Él me la ha mostrado, lo ha mostrado. Eso. Gracias. Oye, sin duda, has tomado y has seguido el mejor ejemplo de todos. Qué bonito es poder tener un Dios y servir a un Dios con el cual podemos identificarnos y nos podemos identificar porque Él vivió las cosas que nosotros vivimos y las cosas que hoy estamos viviendo. El dolor, el rechazo de sus amigos, lo dejaron solo en su peor momento. ¿Quién no ha vivido algo así? Y podemos identificarnos con un Dios que se compadeció del dolor de sus amigos cuando lloró por Lázaro, ¿cierto? Y podemos también ver a un Dios que oraba y pedía compasión a su Padre por nosotros y qué bonito que con esa misma pasión y con ese mismo amor nosotros podamos interceder por aquellos que lo están pasando mal y que necesitan de nuestras oraciones. Y sin duda, Jesús con su ejemplo eh, nos guía, nos marca un referente, nos pone la vara muy, muy alta, como se dice, es nuestro ejemplo a seguir y siempre he pensado que nos podemos acercar a Dios con toda confianza, porque es un Dios compasivo, un Dios que nos entiende y que se acerca a nosotros desde esta propia comprensión de nuestra identidad como seres humanos, porque Él fue 100% hombre también, así como fue 100% Dios. Entonces, qué bonito poder seguir este referente, qué bonito y qué bien lo has hecho hasta ahora, siguiendo el ejemplo de Jesús. No hay mejor ejemplo. De hecho, no hay algo que está en mi mente y en mi corazón en este momento que quiero compartirlos, que también es algo significativo, hablando sobre Jesús y algo que me hace mucho sentido. Y no sé por qué tengo que contarlo. Quizás tú necesitas alguna respuesta de Dios y pueda ayudarte esto que ahora te voy a compartir. Cuando a Jesús le avisan que su amigo Lázaro había muerto, eh, cualquier amigo, porque era su mejor amigo, lo amaba. Cualquier persona que ama a otro y que sabe que está grave, que está agonizando, eh, intuitivamente lo primero que haría sería dejar todo lo que está haciendo, dejar todo de lado para ir a ver a esta persona, ¿verdad? Para ir a visitarle, para estar con él en sus últimos momentos. Eh, pero Jesús intencionalmente en el relato bíblico dice, voy a esperar, todavía no voy a ir. Ya estuvo 2 días en esa espera. Y cuando leemos el relato bíblico nos damos cuenta de que, bueno, Jesús llega cuando ya Lázaro estaba muerto, llevaba días ahí en su tumba. Y cuando yo veo a un Jesús diciendo, no voy, todavía no, veo que ese intencional retraso tiene un propósito. Y el propósito fue mostrar su gloria, no solamente a sus amigos, sino que a todo aquel que estaba en aquel lugar. Y muchas veces pensamos que Dios no llega a tiempo a nuestras vidas o que nuestras circunstancias no son tan importantes para Él porque pedimos y no recibimos en el tiempo que lo estamos necesitando. Y pareciera que Dios tapara sus oídos, pareciera que Dios no nos escucha, pareciera que Dios está retrasando su llegada a nuestra necesidad. Pero los silencios de Dios y este aparente retraso de Dios también tiene un propósito en nuestras vidas. Y mientras mi hermana hablaba de Jesús como un referente, como su ejemplo a seguir, qué bonito es dejarnos guiar por Él, dejarnos guiar por su Espíritu Santo, es que es hoy por hoy quien dejó a Jesús para revelarnos su corazón y para guiarnos. Qué importante es entender que Dios siempre llega a tiempo, nunca se retrasa. Y si tú estás hoy esperando
algo de Dios, si está en tu corazón alguna petición especial y no está siendo respondida en este tiempo, créeme que no es un atraso el de Dios la falta de respuesta. En algún momento vas a ver la gloria de Dios en medio de tu petición y vas a ver la respuesta de Dios en medio de tu petición, porque Dios nunca, nunca llega tarde. Y cuando veo a un Jesús llorando frente a la tumba de su amigo, a un Jesús que todo lo sabe, que a propósito retrasó su llegada porque él sabía que iba a encontrar a su amigo muerto, lo veo llorando por amor y compasión a las personas que estaban allí, porque él sabía que lo que ocurriría en aquel momento para él no era desconocido, que ocurriría un maravilloso milagro en ese lugar. Pero qué importante es poder enfrentarnos al texto bíblico, al estudio bíblico, para darle un sentido, un propósito a lo que Jesús hizo y también poder abstraer esta verdad espiritual y poder practicarla y vivirla, porque vaya que esperar es difícil, pero Dios siempre, siempre llega a tiempo. Y no sé por qué, pero surgió esto en mi corazón al momento de escuchar a mi hermana y quería compartirlo. Y antes de pasar, avanzar, hay algo que quiero diferenciar. Conocimiento y sabiduría obviamente no son lo mismo y existe una gran brecha entre ambos. He visto a personas llenas de conocimiento. ¿Y por qué hablo esto? Porque tiene relevante importancia al momento de aplicar la verdad bíblica a nuestra cotidianidad. Hay personas conozco a muchísimas personas, yo pienso que tú también a lo mejor puedes pensar en alguna en este momento, que son personas con mucho conocimiento, casi podrían ser como enciclopedias andantes, con una intelectualidad mayor, pero sin sabiduría, porque la sabiduría es aplicar lo que yo sé, mi conocimiento es aplicado a mi vida a través de la sabiduría. Podemos estudiar la Biblia, podemos introducirnos en el pasaje, podemos hacer un buen ejercicio hermenéutico aplicando todas las herramientas, podemos hacer una muy buena exegesis de un texto, podemos saturarnos del mensaje del pasaje, pero si no hay sabiduría al momento de estudiarla, no hay sabiduría para aplicarlo a nuestras vidas personales, vamos a adquirir simplemente un conocimiento y vaya que debemos ser sabios, debemos ser entendidos, debemos aplicar lo que estamos enfrentando. Y ojo, que yo lo aclaré en una clase anterior, no todas las aplicaciones de esta Biblia, de la palabra de Dios, van a ser contemporáneas, pero aún así, aunque la aplicación no sea para nuestra actualidad, lo que estamos viendo hoy, sí podemos atraer una enseñanza de lo que estamos leyendo, o de lo que estamos también estudiando, sí podemos tener una comprensión más amplia de lo que quiso decir el autor a sus destinatarios originales, y sí podemos hacer un aprendizaje de todo ello. Pero vaya que es importante tener sabiduría al momento de aplicar una verdad bíblica a nuestra vida. Y ahora les voy a entregar algunos muy buenos consejos para la aplicación práctica de los textos bíblicos, algunas estrategias, ¿ya? Y la primera es un estudio bíblico consciente. Obtener información sobre los principios espirituales esenciales del pasaje bíblico al cual estamos estudiando, meditar cómo podemos aplicar esos principios a mis relaciones, mi trabajo, mis carreras, mis finanzas, las relaciones cotidianas que tengo con mi entorno, etcétera, ¿ya? Y también meditar sobre los objetivos que yo quiero alcanzar en mi vida y qué cosas también
tengo por lograr. Todos somos conscientes, ¿cierto?, de nuestras áreas fuertes y débiles y de aquellas cosas en las cuales debemos permitir que la soberanía de Dios, que el gobierno de Dios se establezca para que podamos, ¿cierto?, vencer algunas trabas o podamos crecer en nuestra fe o en nuestra relación con Dios. Y también experimentar un mayor crecimiento personal que traerá paz y realización. Es súper importante abstraer las verdades y los principios espirituales de algún pasaje bíblico para poder aplicarlo a nuestras vidas, para poder activar sobre ellos. Y por lo general, cuando hablamos de disciplinas espirituales, siempre pensamos en el ayuno, la oración, ir a la iglesia. Pero siempre he creído que la disciplina espiritual tiene que abarcar la vida integral de un cristiano y que no solamente habla de estos tres principios, sino que habla de cómo yo me relaciono con mi entorno, de qué tan buen hijo soy, de qué tan buen esposo o esposa soy, de qué tan buen amigo soy, de qué tan buen trabajador soy. Y también habla de algo que se toma muy poco en cuenta, que es el descanso, los tiempos de descanso que también un cristiano debiera tener y que hacen tanto bien, ¿cierto? Y que obviamente nosotros también vamos a tener después de esta clase hasta que ya volvamos el próximo año. Y también, ¿cierto? Hablamos de este mentoreo que todo cristiano debe tener, de esta persona que te disciplina, que te ayuda, que te corrige, que está orando por ti, que te hace esas preguntas difíciles, que te confronta en tu caminar con Jesús. Y ciertamente el tener abstraer estos principios espirituales nos van a hacer vivir una vida integral. Por eso hablo de las disciplinas espirituales, porque nos va a hacer vivir estas disciplinas espirituales de manera integral y completa en nuestra vida, y vamos a mejorar también nuestro estilo de vida, porque ciertamente Dios quiere que tengamos una vida abundante y que vivamos esa vida en Él. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a vivir dificultades, ¿cierto? Pero quiere decir que nuestro gozo va a permanecer porque vamos a tener nuestra mirada puesta en Él, en Jesús. Me detengo acá. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Quiero contarles que yo no lo estoy viendo, entonces no sé quién está levantando la mano, pero voy a estar dando la oportunidad para que vayan comentando si alguno quiere a medida que vayamos avanzando, ¿ya? No sé si en esta etapa alguien quiere comentar algo sobre esta estrategia de estudio consciente de la Biblia para poder experimentar, ¿cierto?, estos principios espirituales esenciales en nuestra vida. No, ya, avanzamos. Otra estrategia para la aplicación práctica. Perdón, Sí, profe. sí, Mm, escucho, sí. Tenía la mano levantada, pero creo que como no nos estás viendo, No, no, no estoy no. viendo, así que tienen que abrir su micrófono Ok, y hablar, por favor. Gracias. ok. Gracias, no quería interrumpirte tanto, pero bueno, estaba compartiendo un poco en el chat lo que es la importancia de mantener esto que vos estás mencionando de las disciplinas espirituales, porque hay hoy por hoy un sentir en lo que es el pueblo de Dios o en la iglesia a nivel general, que con el hecho de congregarse, con el hecho de escuchar un mensaje de X predicador por día o leer un par de pasajes diarios, ya con eso cumplen, ¿verdad? Pero hay una carga que no se está llevando y es el estudio, la preparación de lo que realmente significa ser un cristiano, ¿verdad? Las tareas que vos nos has dejado para mí han sido muy enriquecedoras porque nos llevan a ese punto, ¿verdad? A la preparación, al estudio, a buscar algo más, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que muchas veces las personas que nos hemos, ¿cómo se puede decir esto? Tirado al agua, como se dice acá en nuestro país, y hemos buscado la manera de crecer, de estudiar y demás, si no nos mantenemos agarrados de la mano de Dios,
buscándole en oración, buscándole en adoración, buscándole en el estudio, en la lectura de la palabra como tiene que ser, nos volvemos fariseos, ¿verdad? Porque entonces eso del conocimiento y entonces ya no vamos a escuchar el mensaje de X predicador con el afán o con la idea o el deseo de aprender y ser nutridos, sino más bien vamos con un afán. Y ese afán es de medir si lo dijo bien, si lo interpretó bien, si tiene la hermenéutica correcta, si tiene los 3 puntos de la homilética, si utilizó las palabras correctas. Entonces, se vuelve ya uno una persona que realmente no está siguiendo el, el, el camino de Cristo como debería, sino que se vuelve como un fariseo, un religioso. Entonces, es importante que tengamos claro que el estudio es necesario, que la interpretación de hermenéutica es necesaria, que la homilética es necesaria, que conocer los contextos, conocer más allá de cada libro, cada carta que vayamos a estudiar, inclusive podemos traer eh, libros apócrifos a la mesa simplemente con el afán de entender un poco de cómo se estaba moviendo la cultura, pero más allá de eso, no podemos dejar de lado lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros y decirle a la iglesia o decirle a la gente con la cual nosotros vamos a interactuar a la hora de entregar un mensaje o un estudio, porque al final de cuentas eso es lo importante, eso es lo que vale, ¿verdad? No es necesario tener un montón de conocimiento y pararse enfrente de un grupo de personas y demostrar que yo sé, ¿verdad? Sino que lo importante es predicar a Cristo, a este crucificado y a este resucitado como una esperanza hoy. Entonces quería dejar esa cuñita por ahí. Gracias, completamente de acuerdo. La palabra de Dios se estudia, pero también se vive, porque si no la aplicamos, no tiene sentido. O sea, como decías tú, ¿qué sentido tiene el llenarnos de conocimiento para simplemente criticar a otros como lo están haciendo? Eh, sí, en Jesús mismo vemos el ejemplo mayor de humildad que podemos tener, de cómo Él nunca se defendió, fue criticado de una manera tan injusta, pero Él no se defendió. Y cómo podemos vivir el Evangelio, este Evangelio que estamos estudiando a través de la vida de Jesús, bueno, practicándolo. Y por eso es bueno estudiarlo, porque así podemos practicarlo de una manera correcta, asertiva para nuestra vida, de una manera que dé fruto, porque si estamos dando una mala interpretación a la Biblia, al texto bíblico, vamos a dar también una aplicación errónea. Hay mucha gente cometiendo muchos errores porque no estudian la Biblia, no hacen un buen ejercicio hermenéutico, no estudian estos contextos y toman un versículo bíblico y los traen y hacen una doctrina de él. Entonces, vaya que es importante tomar tu Biblia, y si a través de este curso logramos de que la próxima vez que tú tomes tu Biblia para leerla, tengas una lectura consciente y te predispongas a enfrentarla de otra manera, estudiando, profundizando en ella para vivir la cabalidad. Vaya que todo esto tiene todo el sentido del mundo. No sé si alguien quiera acotar algo más antes de avanzar. Profesora, Sí, Mayori. estaré de ser muy cortita. Ujú, Trayendo unas palabras del profesor cuando estudiamos lo de la reforma, él, él insistía que la palabra habla por sí sola. ujú, Yo con esto quiero que me entiendan. La palabra por sí sola, ella trae la revelación. Sí, estoy totalmente de acuerdo cuando usted nos mencionaba en las estrategias anteriores de tiempo, de disciplina, ¿verdad? De estudiar el contexto, la historia. Es interesantísimo y enriquecedor, ¿verdad? Nuestra comprensión de la escritura. Y entonces, yo viví la experiencia de, al llevar unos cursos de arqueología, ver cómo
panorama del texto bíblico a uno se le enriquece, y cuando estudia la historia y para qué, y si es la cultura, es como que se hace más rica la comprensión de la escritura, pero ella por sí sola se revela y habla. Y entonces, podríamos decir que quienes no estudian de una forma más disciplinada o más académica, que corren el riesgo de hacer un incorrecto proceso hermenéutico y una eisegesis en vez de exégesis, pues, ¿qué decimos ahora que vimos un bloque con el profesor de los padres de la iglesia y él terminaba en la última diapositiva diciendo, los padres de la iglesia, ¿cuáles padres y de cuál iglesia? Y nos encontramos con personas estudiosas, académicas, que estudiaban hebreo, el latín, el griego, y a los pies de gente ilustre, personas que académicamente alcanzaron unos niveles admirables, envidiables en el buen sentido de la palabra, porque dedicaron 30, 40 años para aprender una lengua, para hacer una traducción de mayor calidad de la escritura. Pero también los vimos a estos académicos salirse del correcto proceso hermenéutico y de la exégesis. Y también yo veo entre los que somos sencillos y humildes, que hacemos hermenéutica sin conocer el término hermenéutica. Estamos haciendo exégesis sin conocer esa palabra, exégesis. Entonces, ser muy cuidadosos, ¿verdad? No juzgar. Si tenemos la oportunidad como esta que nos da Poliandes, de capacitarnos como líderes de excelencia para el Señor, y cuando el profesor dice, y suena muy duro, yo hago los exámenes para que se queden, para que la gente renuncie al curso, ojalá entre las primeras clases. Uno dice, qué grosería. No, eso no es grosería. Eso es un mensaje claro de o lo tomamos en serio y le vamos a dar al Señor lo mejor y vamos a ser comprometidos, y si no asumes ese compromiso en ese nivel alto, como decía usted, cuando la vara Dios la pone alta porque Él es riguroso. Si leemos Levítico, en número, lo que Él le especificaba a los sacerdotes, Dios de detalles, Dios de excelencia. Entonces, ser cuidadosos que estas oportunidades enriquezcan nuestra vida, excelente, para seguir predicando con más pasión el evangelio, pero no para convertirnos en jueces de quienes no se sienten invitados a desarrollar un liderazgo con más excelencia, con más disciplina, dándole esa carne a todos esos recursos que nos ofrece estudiar. No los busquemos, oremos al Señor y digamos, sígueles usando, sígueles ayudando y enseñando ese procesos hermenéuticos, aunque ellos no sepan lo que es eso. No saben el término, pero la experiencia sí la vive, porque el que estudia la escritura, el que lee la escritura, el que tiene una relación con el Espíritu Santo, Dios le capacita. Dios hace la obra que Él quiere hacer, porque somos sus enviados, somos los portadores de su gloria, de su mensaje. Entonces, me ha gustado mucho su curso, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. A la verdad que viene a enriquecer mucho más mi vida, y me sigue motivando. Yo le decía a los compañeros, no iré en avión como van unos, y en carros últimos modelos. A mí me cuesta mucho la tecnología, entonces voy como en carreta, pero sepa que voy a Roma a defender el evangelio con mansedumbre. Gracias, profesora. Gracias, Mayori. Sí, somos realmente privilegiados al tener la oportunidad de ser instruidos, de poder ser edificados a través de la palabra de Dios. Y qué bonito es, ¿cierto?, tomar lo que Mayori decía y poder tener esa conciencia de que solo somos portadores de este conocimiento, de lo que hemos aprendido, pero qué bonito es poder entregarlo en humildad y también crecer, porque como les decía anteriormente, adquirir conocimiento por solo orgullo o adquirirlo por adquirirlo simplemente no tiene un sentido. Recuerden que el árbol que da fruto
ese es el árbol que no va a ser cortado, ¿cierto? Entonces, qué importante es tener esta relación entre estudio, aprendizaje y aplicación. Bien, voy a avanzar. Y otra estrategia es orar por sabiduría y entendimiento. Buscar sabiduría del Señor. La Biblia dice, el que necesite sabiduría, el que quiera, pídala, y Dios la dará. Reflexionar sobre lo que hemos leído y permitirle al Espíritu Santo que guíe esta comprensión de la lectura, y pedirle a Dios también claridad y convicción para aplicar esta lección aprendida a mi vida diaria. No sé si tú estás orando por sabiduría al momento de estudiar la Biblia. Esta sabiduría me refiero a la que nos hace experimentar y vivir su palabra. No hablo de sabiduría bueno, les comentaba anteriormente, solamente esta adquisición de un conocimiento, mucho menos si es para que te sientas mejor que otros, porque ese no es el Espíritu de Dios. Él quiere darnos gracia y darnos más sabiduría para bendecir a otros, para edificar a otros, para ayudar a otros, para mostrar a Jesús en nuestras vidas. Qué importante es que tú seas el mensaje que otra persona va a escuchar, que tú seas la Biblia que otra persona va a leer, que tú te conviertas en el Jesús que otra persona puede conocer. Y no podemos ser ni el mensaje, ni la Biblia, ni el Jesús para otros si no tenemos esta comprensión de lo que estamos leyendo, y si no tenemos esta aplicación del versículo bíblico o del párrafo o del texto al cual nos estamos enfrentando y del cual estamos abstrayendo una verdad para nuestras vidas. Entonces, si no lo has estado haciendo, te motivo a hacerlo, a orar, a pedir a Dios que te dé sabiduría y entendimiento, porque claro, a veces se hace un poco difícil, o cuando escuchamos la palabra estudio, o ya nos predisponemos a que puede ser algo aburrido, a que yo no voy a poder, no, que esto no es para mí, pero qué enriquecedora es la experiencia de aprendizaje bíblico cuando realmente nos sumergimos en ella. Entonces, es importante orar, pedir sabiduría a Dios, entendimiento, para tener una buena aplicación de lo aprendido, de lo leído y de lo estudiado en la Biblia. No sé si alguien quiere aportar algo acá antes de pasar a la siguiente diapo. No, vamos a continuar. Y la tercera estrategia es muy buena y es muy importante, es conectarse con compañeros y creyentes. Cuando recibimos apoyo y aliento, y también recibimos esta responsabilidad de aplicar las escrituras a nuestra vida, es cuando tenemos una comunidad con la cual estamos relacionadas en el estudio bíblico. No sé si has tenido algún grupo de estudio bíblico, de hecho ahora acá lo estamos viviendo, y qué bonito ha sido escucharles, y qué bonita esta retroalimentación de saber lo que Dios ha estado haciendo en tu vida y cómo estás viviendo y experimentando a Dios en este estudiar la Biblia. Y cuando nos relacionamos con otros en el estudio bíblico, podemos ver otras perspectivas, otros puntos de vista distintos, otras interpretaciones hacia un mismo texto bíblico, y que nos llevan a profundizar nuestra comprensión de la Biblia, y también nos llevan a dar otra mirada de este texto bíblico. Y qué bonita esta retroalimentación cuando descubrimos, wow, yo no entendía esto y ahora que esta persona lo está diciendo, lo estoy entendiendo. Y esta retroalimentación se da en comunidades, se da conectándose con otros creyentes, con otros compañeros. Y qué bonito es poder participar en un ambiente como el nuestro ahora, en que podemos discutir, podemos, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Podemos hacer preguntas, podemos dar nuestro parecer, añadir, aportar a lo que
la persona que está compartiendo el curso está añadiendo. Entonces, qué bonito esta conexión con otros creyentes que sin duda nos lleva a esta retroalimentación tan enriquecedora y tan necesaria, porque incluso podemos ser motivados, alentados y desafiados en nuestro crecer espiritual por otra persona que a través de un testimonio, a través de su vida diaria, a través de una interpretación de un versículo bíblico, puede darnos ese empujón que necesitamos para poder crecer en nuestra fe, o que nuestra fe aumente, o que nuestra vida espiritual pueda tener un sentido más profundo, como Dios lo espera de cada uno de nosotros. Así que esto se hace muy importante al momento de aplicar la Biblia a nuestras vidas, el hecho de conectarse con otras personas y tener este sentido de retroalimentación unos con otros. Y también esto también muestra mucho quiénes somos como cristianos, porque hay personas que aparentan que ya lo saben todo y que no tienen nada más que aprender. Qué bonito es tener el corazón que tuvo Jesús, y qué bonito es poder decir, siempre tengo que aprender algo nuevo. Y qué bonito es disponerte a aprender de quién está exponiendo, o de quién está enseñando, o de quién está haciendo un aporte, o de quién levantó la mano para hablar de una experiencia personal. Qué bonito es aprender y enriquecerse de todo lo que otra persona puede aportar a tu vida. Lo malo, como dice Pablo, desecharlo, retener lo bueno. Lo malo se deja, ¿cierto? Qué bonito es tomar eso bueno y tener un aprendizaje de eso. No sé si alguien quiere aportar algo en de esta tercera estrategia. Profesora, yo creo que Sí. siempre surgen en medio de estas reuniones, ¿cómo podríamos decir? Que son intencionales con otras personas para entre varios poder estudiar el texto o exponerlo para ser edificados conjuntamente. Siempre ahí va el hierro, va agudizando el hierro. En esa constante exposición nuestra a otros ministerios, a otros hermanos y demás, van a surgir elementos donde va a tener sobre nosotros una mejora continua. Y yo pienso que ese debe ser un postulado para uno, siempre apuntar a la mejora continua, a ir creciendo, a ir teniendo cada día mejor tino para realizar las cosas, estar abierto a poder tener sugerencias que direccionen de una mejor manera la proyección del servicio, el ministerio, el don de Dios, el llamado que Él nos ha hecho. Siempre es muy importante estar abierto a alguien que pueda eh, mostrarnos de una mejor manera incluso alguna proyección. Me parece que tiene humildad primero, pero además sensibilidad de saber que en el cuerpo de Cristo Dios ha dotado una multiforme gracia sobre cada uno de nuestros amados, que en esa multiforme gracia el Señor está operando en todos y cada uno de nosotros. Yo he venido muchas veces a alguna comunidad de fe donde Dios me ha hablado a mí por la persona que yo menos creí posible que me pudiese venir voz de Dios a mi vida. Ahora, ¿qué pasaría si yo fuese, como decía ahora Manu, ¿verdad? Voy a tomar las palabras de Manu prestadas. Si yo llego y digo, ¿y ese qué me va a enseñar a mí? Y esa persona, ¿qué me va a decir a mí? Si yo tengo años de estar estudiando, si yo tengo tiempo, tengo más de 30 años de servirle al Señor y esto y lo otro. Pero si yo llevo un corazón enseñable, un corazón sencillo, sensible, abierto, sabedor de que soy dependiente de Dios y que Él puede usar el vaso que Él quiera, el que tenga a su disposición en ese momento. Muchas veces la voz de Dios va a venir a la vida mía a partir de cualquier persona. Y entonces por eso es que es importante conectarnos con gente que esté juntamente con nosotros, ocupándonos precisamente en eso, estar estudiando la palabra, las escrituras, y compartiendo. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, gracias. Muy interesante y tienes toda la razón. Es muy importante es conectarnos con otros. Es muy importante lo que tenemos que aprender de otros. Eso también habla de quiénes somos en Jesús, de qué tipo de discípulos, de seguidores de Jesús somos. Si es solo apariencia o realmente hay
hay vida, hay algo real en nuestro corazón, ese cambio profundo que hace Dios desde adentro. Y qué bonito es poder escucharte y saber que te abres a recibir esta lección de parte de Dios, aún de las personas más sencillas, y qué bonito es como Dios nos habla de muchas maneras y qué importante es la humildad al momento de aprender de otros. Bien, y para terminar, este consejo es como muy personal, en realidad es algo que me ha servido a mí en el ejercicio del ministerio, pero tengas o no tengas un ministerio en desarrollo, esto te va a servir mucho, porque dentro de aplicar una verdad bíblica en nuestras vidas, muchas veces nos enfrentamos a la frustración, porque sentimos de que no podemos frente a un desafío, frente a que Dios nos confronta muchas veces a nuestras debilidades y tenemos que trabajar en ellas. Y en este trabajo, en este de permitirle a Dios que actúe en nuestras vidas para que podamos evidenciar su vida en nosotros, muchas veces nos frustramos cuando no logramos evidenciar estos cambios que Dios quiere producir en nuestras vidas. Y es porque muchas veces al momento de accionar frente a algo que Dios demanda de nosotros, nos colocamos metas tan grandes, tan importantes, que nos frustramos porque sentimos que no vamos a poder. Sin embargo, el poner atención en tus metas al momento de vivir un pasaje bíblico hace que tu desafío sea más alcanzable. No sé qué ejemplo darte, pero a ver, hablando sobre tener un corazón humilde y aprender de otros, quizás tu meta sería, supongamos que ese sea algo difícil para ti, que tiendas siempre al orgullo, que siempre tiendas a como analizar lo que la persona está diciendo y que eso sea un desafío para ti, algo que tú reconoces que debe cambiar. Y si te pones en eso una meta muy grande, como cambiarlo de la noche a la mañana, quizás te frustres y digas, no, es que yo no puedo, es que yo ya soy así, no puedo cambiarlo. Pero sin embargo, si te pones metas pequeñas, como por ejemplo la próxima vez que vaya a escuchar una prédica bíblica, y me sorprenda analizando lo que está diciendo, voy a automáticamente cambiar el pensamiento y concentrarme en lo que el predicador está diciendo. Y lo logra, esa meta tan pequeña, ese paso primero que diste, va a hacer que te sientas motivado, alentado a dar el próximo paso. No sé si me explico con la suficiente claridad, pero siempre la frustración viene cuando nos colocamos estas metas inalcanzables y que no podemos de antemano, ya como que sabemos que no vamos a poder cumplir, entonces mejor que vayas colocando metas pequeñas, metas que sí son alcanzables, metas que sí puedas lograr para que puedas crecer en tu fe, que puedas lograr ir dando ese paso que te va a llevar cada día a parecerte más a tu maestro, a parecerte más a Jesús. Y aquí hay un versículo en Mateo 6:34 donde nos llama a vivir un día a la vez, a no afanarnos, ¿cierto?, por el mañana, sino que en este día que Dios nos regaló, en esta nueva esperanza que Dios nos da, en esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder hacer las cosas que hicimos mal el día de ayer, hacerlas nuevas, y para poder vivir a Jesús en plenitud en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, podamos tomar estas metas alcanzables para llevar una vida que podamos sentir que estamos avanzando en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en Jesús. Y para finalizar, te quiero dejar con este versículo que para mí es un desafío. Al leerlo ya plantea un desafío, que es el Salmo 17:15, donde David hace esta exclamación
este enunciado tan profundo, algo muy personal que él escribió desde su corazón, como todos los salmos del cual él fue parte y autor, porque sabemos que no todos los salmos fueron escritos por David, ¿cierto? Asaf tiene un gran número de salmos también escritos. Y bueno, este salmo sí fue escrito por él, el 17, y David dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Wow. Cuando yo leo esto, esta expresión de David diciendo que va a estar satisfecho cuando despierta la semejanza de Dios, es como confrontarme a cuáles son también mis expectativas y las tuyas. Muchos tenemos sueños, proyectos en nuestra vida, y que no es malo, por cierto, tenerlos y proyectarnos y hacer planes a futuro. Pero qué bonito también es tener sueños en Dios, proyectos en Dios. Y qué bonito que nuestro mayor proyecto sea el despertar a semejanza de Dios, el saber de que cada día nos parecemos más a Él y que cada día estamos abandonando, ¿cierto?, esta vieja naturaleza. Sé que es un desafío grandosísimo porque estamos arraigados a esta naturaleza, ¿cierto?, pecaminosa que siempre nos lleva, tendemos siempre a fallar a Dios, pero qué bonito este desafío de poder amar, el ser semejante a Dios, buscar vivir su palabra para parecernos más a Él. Y quiero dejarlos con este versículo, este hermoso desafío eh, para, para cada uno de ustedes, y para que puedan también pensar en esto y en dónde hemos puesto nuestro corazón, dónde están nuestras prioridades. No sé si alguien quiere, voy a dejar de compartir pantalla ahí. No sé si alguien quiere, para terminar, opinar algo de lo que hemos compartido. Sí, Manu, ahora los veo. Dale. Sí, gracias. Sí, en lo personal, quiero reconocerle el trabajo y la dedicación a este módulo de la introducción al estudio bíblico. Ha sido muy enriquecedor y sé que la gente que va a estar escuchando o viendo los diferentes videos van a salir muy bendecidos por el trabajo que estás realizando. Y en lo personal, a pesar de que son módulos que tal vez uno ha llevado por otros lados, como te digo, ha sido para mí una gran bendición la manera en que lo explicas, los ejemplos que estás poniendo, la importancia de cada cosa y también haciendo recalcar que es importante pues la comunión con el Espíritu. Así que de mi parte le agradezco muchísimo su trabajo, también el de Tania, que hoy no nos acompaña, y pues seguir adelante, echarle ganas para seguir con esto que sé que a muchos les es un poco difícil, pero que nadie dijo que la tarea era fácil, ¿verdad? Entonces, muchas gracias de verdad y que Dios me la bendiga un montón. Muchas gracias. Em, para terminar, me gustaría que alguno de ustedes pudiera orar. No sé si hay alguien eh, que quiera hacerlo de manera voluntaria sin que yo determine a alguien. Con gusto, profe, si me permite. Ya, Roger, muy bien. Primero que Gracias. nada, antes de orar, quisiera también sumarme al agradecimiento que hizo expreso nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Y muy sinceramente decirle que ha sido no solo muy enriquecedor, sino me parece que hay un gran componente de una herencia que gravita sobre la vida suya heredada por su padre, de combinar una hermosa intelectualidad
pero con una frescura de la gracia de Dios y el Espíritu de Dios en su vida, que hace el condimento especial para que ese ministerio pueda seguir fructificando en Chile y para las naciones. Entonces agradecemos mucho su esfuerzo, su determinación, y yo particularmente me siento muy enriquecido. Valió la pena correr en las presas hoy para venir a conectarme un poquito tarde. Agradecer también al profesor, ¿verdad? Que ahí también está, siempre se nos conecta por ahí. Entonces también es muy, muy gustoso para mí poder compartir estos tiempos. De verdad que agradezco a la hermana Talía y doy gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias, Señor. Te damos por toda la bendición que hemos podido estar recibiendo a través de Poliandes y cada uno de los vasos de honra que tú has venido utilizando, Señor. Tanto el profesor Ricardo Londoño, nuestra hermana Atalía, nuestra hermana, en fin, perdóname, Señor, no conservo todos los nombres. Me acuerdo del hermano Hansel también con el curso de pensamiento crítico. Cada uno de los módulos a los que Dios tú me has dado la oportunidad de participar. Hemos sido, Dios mío, inmensamente bendecidos de tu parte, Señor, a través de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han dispuesto, Padre, para poder enseñarnos, Dios. Permítenos siempre tener la humildad y la sencillez para poder traer, Señor, cada una de estas valiosas herramientas, Dios mío, para incorporarlas al servicio, al ministerio tuyo. Danos la capacidad, la habilidad, la destreza, Señor, para poder ser cada día más efectivos al servicio tuyo. Permítenos, Dios mío, ser gente más incisiva, Padre, para la gloria de tu nombre. Es un tiempo que demanda, Señor, que tengamos un despertamiento, Señor, mucho mayor y más efectivo y más eficaz. Padre, que no seamos, Dios mío, influenciados de manera tal, Padre, que perdamos nosotros nuestro sabor y nos tengamos que meter, Dios mío, todos, Dios mío, bajo un ataque. Señor, sino más bien, Señor, que podamos tener un buen así dice el Señor de tu parte. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por cada uno de los profesores y los alumnos que nos hemos conectado. Padre, y permítenos, Dios mío, a la vuelta de las vacaciones, volver a reencontrarnos en estos tiempos de tanta edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Buenas noches a todos, felices Buenas noches. vacaciones. Bendiciones. Buenas noches.